La Operación Liberación del Pueblo? Sí, mira, sí la conozco, me parece que esto es un nuevo lanzamiento del gobierno que hay que apoyar primeramente porque es parte de la vida, es parte de la seguridad y es parte de vivir todos en paz. Muchísimos resultados, sobre todo estas edificaciones que han sido invadidas, ¿no? Que se maneja mucha droga, mucha prostitución y de verdad que el gobierno ha hecho un papel que hay que mirar y respetar. Es una operación que tenían que haber hecho hace bastante tiempo para tratar de aliviar la delincuencia y la inseguridad. Ahora, la implementación es la que no es. Están transgrediendo sitios y personas y vecinos que no tienen responsabilidad de los delincuentes que viven en esa zona. Sí he visto resultados, no de la forma más satisfactoria, pero sí. Creo que hay otras formas. Hay formas de restaurar a la gente. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Hay que ponerle un freno a la lámpara, está desbordada. Están combatiendo afortunadamente a fondo y en las madrigueras, en los sitios donde tienen el núcleo, el germen. Y esto va a ayudar a que cese la zozobra que tenemos, una gran zozobra, una inseguridad. Profesionalizar más a los efectivos policiales, que respeten los derechos humanos, que hagan mejores labores de inteligencia, porque muchas veces cuando ya están llegando o llegan al barrio o al sitio, ya se fueron las personas que de verdad deberían caer presas, pues. ¿Qué es eso? Opinión de los venezolanos sobre la aplicación de la Operación Liberación del Pueblo, que también, por cierto, se ha aplicado en lo que es las zonas, en este caso de frontera colombo-venezolana. Defensor, rápidamente se ha criticado mucho desde varios sectores lo que ha sido el manejo en la frontera colombo-venezolana, inclusive algunos sectores del país se han puesto a favor quizás de las declaraciones del gobierno colombiano en este caso. Su opinión y la expectativa también, o si se trata en este caso de un problema político de cara a las elecciones del 6 de diciembre y de cara también a las elecciones regionales de Colombia. ¿Es un problema político lo que está pasando en la frontera? Mira, tú me has hecho una pregunta que yo creo millones de venezolanos también se la han hecho. O sea, ¿cómo pudiera ser creíble o concebible que haya venezolanos, y los hay, ¿no? Pero sinceramente no deja uno de asombrarse, que en un conflicto como este, una circunstancia como esta, prácticamente se hayan puesto solo por un tema político, porque pudieran tener una acción política diferente a la que pueda tener el Estado venezolano, estén apoyando a Colombia en todo lo que diga. Uno no deja de sorprenderse cómo ese sector, no lo voy a calificar, no voy a decir si es empresarial, si es partidista o no, X, un sector que se opone a cualquier política del Estado venezolano. Es un sector así, pues, como extremista, irracional. Está en este momento, como tú bien señalas, lo que diga Santos, de acuerdo. Lo que diga la canciller de Colombia, de acuerdo. Uno se pregunta, ¿serán en verdad venezolanos? Porque hay que tener raciocinio, hay que analizar, como estamos en este programa, debatiendo con preguntas, respuestas, buscando el lado positivo de las cosas, criticando lo negativo, buscando salidas, soluciones. Yo creo que es una postura mucho más inteligente, mucho más nacionalista y positiva, pero sinceramente pienso que el sector que en Venezuela se coloca del lado colombiano solo porque su opción política es ir en contra de lo que pueda decir el Estado, sea bueno, malo o regular, dejan ese venezolanismo hermoso que nos ha llevado a ser una gran nación con todas las dificultades muy mal parado. Claro, porque fíjate, del lado colombiano uno no ve eso. Uno ve más bien una unidad con todas las contradicciones que ellos pudieran tener, incluso, chicos, negando. Yo hasta ahorita no he visto ni oído una sola declaración de ningún presidente, por lo menos en lo que yo tengo uso de memoria, de Colombia o de una alta autoridad del Estado colombiano, aceptar o reconocer la altísima generosidad que ha tenido Venezuela con los inmigrantes colombianos. Claro, lo que pasa es que la crítica ha nacido, defensor, porque el contrabando no es un problema nuevo. Lo que está ocurriendo en la frontera no es un problema nuevo, pero este sector ha señalado que es por tratarse de un año electoral. Hubo 4 venezolanos que casi murieron y tú ves que no los nombran. 4 venezolanos, entre ellos 3 militares que estuvieron a punto de perder la vida porque esas bandas delictivas que
cruzan esa frontera desguarnecida del lado colombiano, no hay puestos policiales y militares, ellos abandonaron, no tienen política fronteriza, es una realidad. Ahora, ¿por qué? Porque Colombia vive un colapso institucional muy grande, un país donde cada día encuentran fosas comunes con 5.000, con 4.000 cadáveres, entre ellos muchos niños, o sea, y no pasa nada. Ahí no hay presos, ahí no hay detenidos. Un país donde el estándar de vida a nivel de lo que implica los derechos humanos prácticamente no existe. Ese es el Estado que nos va a dar clases de democracia a nosotros. Y nosotros comprar todo lo que ellos digan inequívocamente solo porque estamos opuestos a las políticas del Estado venezolano. Eso me parece irracional y no ayuda al debate. Yo creo que, como te dije al principio, Venezuela colocó unos puntos muy importantes para su solución en la agenda de la reunión presidencial. Colombia lo que ha hecho es retardar ese diálogo. Ya la canciller venezolana dijo que no hay evidencia de esta supuesta invasión del espacio aéreo y ha dicho que es una excusa para no sentarse a dialogar. Entonces nosotros insistimos, el que no la debe no la teme. Si Colombia dice que tiene razones que llevar en una mesa de diálogo, hágalo, pero en una mesa de diálogo y no a través de todas estas piruetas que al final le están haciendo daño no solamente a los que vivimos en Venezuela en su conjunto, sino a los 6 millones de colombianos. Vuelvo y repito, 6 millones de colombianos que aquí viven, que han tenido una amplísima oportunidad. Defensor. Y te concluyo, Venezuela es un país que ha tenido una política hacia los inmigrantes ejemplar. Aquí viven hijos de italianos, de portugueses, me estarán escuchando muchos de ellos, de españoles, si nos vamos a la parte europea, de asiáticos, de árabes, sean libaneses, sirios, palestinos, de colombianos, de peruanos, de ecuatorianos, de centroamericanos, y han tenido todas las oportunidades de desarrollar sus vidas aquí. Entonces, cuando se lanza en una plataforma internacional una propaganda donde Venezuela supuestamente agrede a los inmigrantes, pero la realidad es esta, donde incluso el Estado venezolano ha dicho por boca de su máximo representante, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que va a recibir a 20.000 refugiados sirios. Más bien, uno dice, o sea, toda esa propaganda queda como que destruida y tal vez lo que tú señalas tenga mucho de verdad, que lo utilizan en Colombia, este tema lo están utilizando en Colombia como una plataforma político-electoral para evadir su responsabilidad. Ahora, de ser esto así, sería muy grave. De ser eso así, sería muy grave. Defensor, es muchísima la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y es Gabriel López quien la tiene con todos los detalles. Gabriel. Así es, 7:26 minutos de la mañana. Vamos a empezar a esta hora, Defensor, con algunos comentarios, muchos, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Le vamos a solicitar, por favor, en aras de darle la mayor cabida posible a la audiencia, su colaboración con respuestas precisas para leer la mayor cantidad de tweets posibles. Uno de ellos lo escribe Román Abarca y dice: explica por qué no cierran la frontera con Brasil, allí también hay contrabando de extracción. ¿Qué opinión tiene? Mire, yo creo que todas las medidas de carácter fronterizo que pueda hacer el Estado venezolano para ordenar las zonas que pudieran estar con situaciones ilegales debe hacerse. El señor Annomar Bujón dice: crisis humanitaria hay en Europa, ¿acaso lo hay un ejercicio de soberanía? Pregunta: ¿quiénes son los colombianos para llevarse lo nuestro? ¿Qué le responde? Bueno, mira, la crisis humanitaria de inmigrantes en Europa yo creo que ha ofendido la dignidad del planeta. Ver cómo uno de tus colegas acaba de dar la noticia, 40 nuevos niños y bebés naufragaron, murieron, producto de la inacción de la Comunidad Europea. Alemania ha dicho que no va a recibir refugiados. Entonces, y así tú vas viendo noticias de 300 personas muertas en un barco, en un camión, porque no pudieron ser recibidas en los países europeos, producto de una política totalmente, yo diría, despreciativa al tema de los inmigrantes. Entonces, la crisis está en Europa, pero la Unión Europea ha tenido el lujo, entre comillas, de ofender y atacar también a Venezuela. Entonces, es una doble moral, es un doble rasero. El señor Benjamín Armas le pregunta: doctor Saab, ¿quién nos defiende de este modelo económico responsable de la crisis que vivimos? ¿Qué le responde?
Mire, yo pienso que a través del diálogo, a través del encuentro entre todos los factores, la empresa privada, el Estado venezolano, las instituciones públicas, los comerciantes, los industriales, podemos nosotros resolver la circunstancia económica particular por la cual estamos pasando. Esa es la convocatoria que un Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Defensoría del Pueblo puede hacer. Es decir, el encuentro de todos los sectores y factores políticos, sociales, económicos en Venezuela para resolver nuestros asuntos. El señor Julio Quijada le dice, defensor del pueblo, si usted es objetivo, promoverá una investigación por la muerte de Horacio Blanco a manos de simpatizantes del gobierno. ¿Qué comentario tiene al respecto? Cuando tú presentas una pregunta como esa, pareciera que a él le dispararon o lo mataron, fue un homicidio. Hasta donde tengo conocimiento y transmito mis condolencias a sus familiares, él muere producto de un infarto, lamentablemente, y las causas que pudieran haber ocurrido para ello, obviamente la lamentamos, pero no debe manipularse la información diciendo que él fue asesinado. Pues lamentablemente toda muerte es muy dolorosa y pienso que debe tratarse esto con mucho respeto pues para los familiares del señor Blanco. El señor, por último, para finalizar por razones de tiempo, defensor, Robert Alvarado le pregunta, defensor, ¿qué opinión nos puede dar de Kamel Salame, que lleva 7 años preso sin juicio y sin condena? ¿Qué opinión tiene acerca de este caso que denuncia el señor Robert Alvarado, defensor? Bueno, en primer lugar, los casos de carácter judicial, como tú bien sabes, la tutela de la investigación penal lo lleva la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales son los que llevan los juicios para decidir. Si me permites una respuesta incluso global, te diría que el retardo procesal debe ser enfrentado, debe ser combatido, debe ser resuelto. Nosotros estamos en contra de que eso ocurra. Y no solo en el caso que me mencionas, sino todos los 51.000 privados de libertad que tiene Venezuela deben tener garantizado su derecho a la defensa, su juicio justo, y mi llamado pues al Poder Judicial, a todos los que están involucrados en el tema de los juicios, sea Defensa Pública, Ministerio Público, etcétera, a combatir unidos el retardo procesal que le hace finalmente un grave daño a la justicia venezolana. Nos dan algún tiempo más, defensor, para leer otros comentarios, gracias al equipo de producción. Denis José Torres dice, ¿por qué no se nombran a la FARC y al ELN? O sea, ¿la guerrilla no existe en la frontera colombo-venezolana? Pregunta Denis José Torres. Bueno, yo he respondido las preguntas que me ha hecho tu colega con todo respeto, y si me preguntan sobre la insurgencia colombiana, vemos que hay unos diálogos de paz que el propio presidente colombiano auspició, que se están realizando en La Habana y que ojalá lleguen a un buen término y se acabe ese conflicto armado que no solamente le ha hecho daño a Colombia, sino también le ha hecho daño a Venezuela, porque todo acto violento, todo acto criminal, todo acto de carácter paramilitar, terrorista, de bandas organizadas, de insurgencia que ocurra en la nación vecina nos hace daño a nosotros. Ojalá esos diálogos de paz concluyan este mismo año o a principios del año que viene y se firme pues ese armisticio entre ambos, entre el Estado colombiano y la insurgencia. Y el señor Alfredo Lozada, defensor, Tarek William Saab, también envía su pregunta y dice, no se niega que estos delitos ocurren en la frontera, pero se negaría que el gobierno lo sabía desde hace más de 10 años. No, yo creo que hace más de 10 años, podemos hablar de hace 20, 30 años, están ocurriendo este tipo de circunstancias que ya llegó a un límite donde el contrabando se multiplicó, las casas de cambio. Nadie habla del lado colombiano. ¿Por qué en Cúcuta existen miles de casas de cambio ilegales al margen de la ley que te colocan el precio de un bolívar en la paridad un peso inferior al que te coloca el Banco Central de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado colombiano no va y ilegaliza esas casas de cambio, las inutiliza y prácticamente la saca de circulación? O sea, y otra pregunta, ¿hasta cuándo el norte de Santander, que es un estado
el norte de Santander, suponte, como decía Anzoátegui, como decía Monaga, o sea, cuando se escucha hablar el norte de Santander, ubiquémonos, es todo un estado. ¿Hasta cuándo el norte de Santander y Cúcuta van a vivir parasitariamente de Venezuela? Porque ellos no han hecho una propia vida económica sana, verdadera, que les permita desarrollar sus miles y miles y centenares de miles de habitantes. ¿Por qué tiene que vivir el norte de Santander y Cúcuta del contrabando de extracción, de las casas de cambio legal, del tráfico de gasolina? Eso yo creo que debe tomar en cuenta el Estado colombiano. Pareciera que ahorita estos problemas se visibilizaron en Colombia, como que no tuvo que ocurrir este hecho donde casi 4 venezolanos, por cierto, nadie nunca los nombra, 4 venezolanos estuvieron a punto de morir. ¿Qué hubiera ocurrido si mueren estos 3 militares y el civil venezolano a manos de bandas delictivas colombianas? O sea, ¿qué hubiera pasado? Defensor, rápidamente, porque tengo que despedir. La audiencia preguntaba por el caso del señor Horacio Blanco, quien falleció en horas previas a la audiencia de Leopoldo López, pero allí también ocurrió la agresión de la dirigente política Manuela Bolívar, hija, por cierto, también del dirigente aliado ahora al Gran Polo Patriótico Didalco Bolívar. ¿La Defensoría ha recibido denuncias o estaría abierto a investigar este caso de la agresión a la dirigente política de oposición? Pero mira, nosotros, fíjate, hemos tramitado, y es un récord hasta ahora, y yo creo que el perfil que ha tenido la Defensoría del Pueblo ha sido reconocido a nivel nacional. O sea, todos los casos que podamos nosotros recibir los tramitaremos. Son 24.000 entre enero a principios de septiembre, van 24.000 acciones defensoriales. Eso tienen su nombre, tienen su apellido. Yo insto siempre a las delegadas y a los delegados en los estados que tengan esas puertas abiertas, que la gente ha recobrado la confianza en la Defensoría. Hay un 30% de aumento de casos en comparación al año pasado, en esta misma fecha, de gente que ha ido a la Defensoría a presentar sus casos, a tramitar sus acciones, y yo creo que lo hacen porque sienten que podemos hacer una respuesta y vamos a seguir haciéndola en los términos que establece la Constitución y la ley. Muchas gracias por la oportunidad. A Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien muy amablemente conversó con nosotros acá en Primera Página. Pausa comercial y de regreso muchísimo más. Ya venimos.